Bien. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Vamos a seguir adelante con los ejercicios de álgebra de bloques. Acá tenemos el siguiente ejemplo. Dice, en la figura se muestra el diagrama de bloques de un motor de corriente continua. Cuando veamos la unidad de modelado, vamos a saber, vamos a poder interpretar qué significa cada uno de estos bloques. Pero en principio este es el modelo matemático lineal de un motor de corriente continua, donde E representa la tensión de entrada, WDS la salida de velocidad del eje, y ds es la corriente que circula por el motor y T sub LDS la carga del sistema. ¿Sí? ¿Qué le estamos poniendo? ¿Qué está moviendo este sistema? Que puede verse esta carga como una perturbación. Y acá se pide determinar las 4 funciones de transferencia que modelan el sistema y luego simular la respuesta del sistema para una entrada EDT igual a 24 por UDT, o sea, un escalón de 24 voltios, y T sub L igual a 0.01 por U de T menos 2. O sea, la perturbación es un torque de 0.01 newton metro que ocurre 2 segundos después de iniciada la simulación. A ver, con Octave no vamos a poder resolver completamente esta pregunta, ¿sí? Porque esto está pensado para ser resuelto usando Simulink. En Simulink, que es una herramienta del paquete de MATLAB, nosotros podríamos dibujar exactamente estos mismos bloques, poniendo acá un escalón de 24 voltios y acá otro escalón de 0.01 newton metro, desplazado en el tiempo 2 segundos. La verdad es que la única herramienta que conozco con la que se puede hacer una cosa así es Simulink. Lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a determinar las funciones de transferencia, eso lo podemos hacer sin ningún problema, ¿sí? El punto 3.1. Y luego vamos a simular la respuesta del sistema solamente para la entrada de 24 voltios. Tenemos aquí abajo los parámetros, ¿sí? L, R, K, J, todos los parámetros de nuestro motor están aquí. A ver. Bien. A ver, vamos a pasar a Octave entonces, a ver cómo se resuelve este problema. A ver, una ventana, Octave. Bien, uno de ustedes me preguntó cómo había hecho para dejar esta vista. Bueno, lo que hice fue lo siguiente. Esta es la vista original de Octave, ¿sí? Yo cerré el Command History porque no me interesa, cerré el File Browser porque tampoco me interesa demasiado, y agarré el editor y lo pasé para acá arriba. Pic, y ahí quedó. ¿Sí? Ahí estamos viendo todo. Bueno, vamos a ver cómo resolvimos este, este problemita. A ver, recent files. Acá está. Bien, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este script que está acá, que se llama SC unidad 2, ejercicio 3, es lo que yo les he subido al aula virtual, ¿sí? Em, lo que vamos a hacer es, en el command window vamos a ir ejecutando los distintos comandos y lo vamos a ir escribiendo para que ustedes vean qué va haciendo cada cosa, ¿sí? Les recuerdo, lo que queremos hacer es obtener la función de transferencia. En principio vamos a tratar de determinar la primera,
A ver, voy a tener que compartir otra cosa. Ahí está. Chao. Teníamos entonces esta función de diagrama de bloques que representa un motor de corriente continua. Queremos encontrar sus funciones de transferencia. Son 4 porque nosotros consideramos 2 salidas, la velocidad de giro del motor y la corriente del motor. Podríamos haber considerado la velocidad de giro y el torque, por ejemplo, también. Y estamos considerando 2 entradas, la tensión de alimentación, que es nuestra entrada de comando, y una perturbación T sub LDS. ¿Sí? Yo les voy a mostrar el ejemplo para la primera, pero después van a ver que hacer el resto no es tan complejo. Entonces, nos venimos acá, a esto le voy a aumentar el tamaño de la letra. O sea, vamos a 21. Ahí está. Y arrancamos. ¿Con qué arrancamos? Bueno, cargando el paquete de control. Package load control. Genial. Luego, lo que vamos a hacer es escribir las constantes, ¿sí? Que esas las voy a copiar de acá. Las pego acá. ¿Mm? Ahí tenemos las definiciones de nuestras constantes del motor. Y a partir de ahí tenemos que empezar a escribir las distintas funciones de transferencia. Entonces arrancamos. Esto hay varias formas de hacerlo, ¿no? Ya hemos visto en las clases anteriores que hay distintas formas de hacerlo. A mí me parece que la que queda mejor, la que mejor se ve, es hacer S igual a TF de S, ¿sí? Y luego directamente ir escribiendo las funciones de transferencia. Por ejemplo, vamos a llamar a esta G1, entonces G1 es 1 sobre L por S más R. G1 es 1 sobre, hay que tener cuidado con los paréntesis, L por S más R. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que en MATLAB esta forma de escribirla no funcione? En las últimas versiones sí, tiene que funcionar. Ah, no, puede ser que sea una versión más vieja. 2014 en Pero, adelante funciona. no, entonces sí, es 2017. Bueno, voy a probar de nuevo. Dale. Gracias. De nada. Bien, vamos a la siguiente función de transferencia, que es este bloque de acá. 1 sobre J por S más B, que 2 igual a 1 sobre paréntesis J por S más B. Le voy a poner el punto y coma al final porque realmente no me interesa que me muestre cuánto vale la función esa. ¿Sí? ¿Y ahora qué queda? Bueno, escribir la función de transferencia completa del motor. Lo que tenemos acá es la función de transferencia que relaciona la velocidad con la tensión de entrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, esto claramente es un sistema realimentado. ¿Sí? Acá tenemos el comparador, así que esto es un sistema realimentado, donde tenemos el producto de este bloque por este bloque por este bloque en serie. El producto de estos tres bloques es G, y tenemos acá B como H. Y si ustedes se acuerdan, la función de transferencia para un sistema realimentado es G sobre 1 más G por H. Entonces nos vamos a venir acá a Octave y le vamos a decir M1, función de transferencia del motor 1, es igual a G, que en nuestro caso es G1 por K sub A por G2, dividido, y ahora de nuevo, cuidado con los paréntesis, ¿no? Porque yo quiero dividir estas tres funciones de transferencia, la quiero dividir por todo lo que voy a poner acá abajo.
1 más G, que es G1 por K sub A por G2, por H, que es K sub B. Y ahí tenemos Profe, la función disculpe. de transferencia del motor. Sí, En el caso que sea una realimentación positiva, ¿sería uno menos? ¿Puede ser? sí, efectivamente. Sería en el caso Ah, de que la listo. realimentación sea positiva. Tendrías otros problemas ahí, ¿no? La realimentación Claro, la positiva podría ser que a veces traía problemas y era a de veces no, estabilidad y eso. siempre. Sí, la realimentación positiva trae problemas. La Listo, gracias. realimentación siempre es negativa porque uno tiene que hacer acá una comparación entre la referencia y la señal de salida. Y comparar matemáticamente es una resta. ¿Sí? Si ponemos realimentación positiva, es un problema. ¿Mm? Claro, gracias. Bueno, de nada. Bien, acá ya tenemos entonces la función de transferencia del motor. Ahora, si nosotros quisiéramos hacerle una respuesta al escalón, sí, al escalón común, simplemente hacemos step M1 y ya está. Ya tenemos la respuesta al escalón. No se ve nada. Bueno, ahí les cuento qué pasó. La respuesta al escalón. ¿Qué significa esto? Este comando acá, ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos como que a nuestro motor le pusimos un voltio en la entrada. Y como el sistema es lineal, empezó a girar. ¿Qué nos está haciendo acá Octave? Nos está dibujando 20 segundos. Pero si ustedes se fijan, lo importante ocurre acá, ¿sí? A nosotros siempre nos interesa conocer qué ocurre en los transitorios. ¿Por qué? Porque una vez que el sistema se estableció, ya está, ya no pasa más nada. Pasado el primer segundo, desde que metimos la entrada de escalón, después no pasó más nada, no hay ningún cambio, no hay nada, no hay todo esto que aparece acá no nos provee ningún tipo de información. Les hago una pregunta. ¿Ustedes ven mi mouse arriba del gráfico? Sí, profe. Ok, Sí, perfecto. profesor. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos si lo que nos interesa es ver es el comienzo del gráfico? Bueno, modificamos este step diciéndole, hace de nuevo el step de M1, pero grafícame un segundo. Ok, ahí se ve un poquito mejor. Ahora tenemos un poco más de detalle, pero fíjense que desde los 200 milisegundos en adelante no pasa nada. Así que voy a volver a cerrar y vamos a volver a achicar esto para que nos grafique solamente los dos primeros, los primeros 200 milisegundos, donde ahora tenemos mucho más detalle de lo que ocurre en el transitorio. ¿Eh? Acá sí podemos ver que más o menos en 0.05 segundos se debe estar ya eh, estableciendo. Acá podemos ver cuál es el valor de régimen. El valor de régimen está en alrededor de 23 radianes por segundo. ¿Mm? Ese es el valor de régimen. Lo podemos comparar con, si vemos acá cuánto vale M1, y dividimos el último término del numerador dividido el último término del denominador, vamos a ver qué pasa. Esto es 2.52 por 10 a la menos 7 dividido 1.062 por 10 a la menos 8. 23,73. Y yo recién les dije que este sistema se establece más o menos en ese valor, ¿sí? 23 con algo. Podríamos hacerlo un poquito más de zoom para ver el valor óptimo. Recuerden que el valor lo estoy viendo acá abajo. Acá Octave me da las coordenadas de mi puntero, de mi mouse. Entonces me paro más o menos en 0.15, que el sistema ya está establecido,
y voy subiendo hasta acá para tener una idea de cuál es el valor final. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir qué fue lo que hice? ¿Por qué el número que yo calculé coincide con el valor de régimen de la figura? ¿Qué propiedad de la transformada de Laplace estoy usando? A ver, se abrió un micrófono. Teorema del valor final. Lo que estamos usando es el teorema del valor final. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice el teorema del valor final? Dice que eh, lo voy a escribir en Word directamente. ¿Qué te pasa? Ahí está. Teorema del valor final dice que el límite para t que tiende a infinito, t y de t, ¿sí?, de la salida del sistema o de una señal, es igual al límite para s que tiende a 0 de s por i de s. ¿Sí? Estos son dos números. Este límite es un número y este límite es otro número. Y de hecho son el mismo número, tiene que dar el mismo valor. Ahora bien, ¿qué es IDS? IDS es la salida del sistema. Y es igual a 1 sobre S, la entrada escalón, que acabamos de ponerle a nuestro sistema, por, en este caso, M1 de S. ¿Sí? Entonces, cuando aplicamos ese límite, este límite de acá, control C, control V, esto es igual al límite para S que tiende a 0 de S por 1 sobre S por M1 de S. Fíjense que el operador de Laplace que aparece por el teorema se cancela con el escalón. Por lo tanto, esto queda igual al límite para S que tiende a 0, S que tiende a 0, de M1 de S. Y este límite no es más que agarrar la función de transferencia del motor y hacer 0 todos los lugares donde aparece S. Entonces ese límite queda simplemente el término independiente del numerador dividido el término independiente del denominador. Y ahí tenemos una aplicación práctica del teorema del valor final. Nosotros, a partir de la función de transferencia, sin necesidad de hacer la simulación, ya vamos a ver cuál va a ser el valor de régimen. ¿Quedó claro? Perfecto, profe. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Cuando S tiende a 0, sí. Muy bien, teorema del valor final habían dicho un par, bien, bárbaro, los felicito, no los había visto. Muy bien. Bueno, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque el problema nos está planteando que como respuesta, que como entrada pongamos un escalón de 24 por U de t. 24 por U de t. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay varias formas de hacerlo. Siempre acá tengan en cuenta eso, ¿no? Lo que yo les estoy mostrando es una forma de resolver los ejercicios. Una. No quiere decir que sea ni la mejor ni la única.
es la que a mí me resulta más simple, nada más. Y la que creo que a ustedes les puede resultar más entendible. Para resolver este problema se me ocurren dos formas más de solucionarlo, pero me voy a concentrar en esta única. ¿Cuál va a ser la forma de resolver este problema? Bueno, usar otras herramientas que nos provee Octave para generar ese escalón de 24 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es generar una señal de referencia. ¿Sí? Tenemos que generar una señal de referencia. Para generar la señal de referencia en Octave y en MATLAB, tenemos que generar un vector que represente al tiempo y otro vector que represente la amplitud de la señal. Para decirle a... para que Octave entienda en qué instante de tiempo la señal tiene que valer qué determinado valor. ¿Sí? Porque si no, Octave no entiende. Y eso es muy razonable. Si yo a ustedes les muestro una señal sinusoidal y no les digo cuál es la escala temporal, ustedes no pueden determinar su frecuencia. Porque todas las señales sinusoidales son iguales. Todas las sinusoides puras son iguales. ¿Sí? Lo único que va cambiando es el periodo, o sea, cada cuánto tiempo se repite la señal. Si no tenemos información temporal, es imposible terminar de describir a esa señal. Entonces, vamos a escribir una variable P que va a ser el paso, y con ella vamos a generar un vector de tiempos que va a arrancar en 0, va a terminar en 0.1 menos P, y se va a ir incrementando en intervalos de P. ¿Sí? Profe, Ahora, sí, ¿podría repetir cómo se lee repetirla. esa parte? Bueno, si ahí Ese nos código. fijamos, ven, T apareció acá en el workspace como una variable de 1%, o sea, tiene 100 valores, que arranca en 0, termina en 0.099 a intervalos de 0.001. Yo lo hago así porque me gusta ver un número redondo acá, pero tranquilamente, y porque me acostumbré del procesamiento digital de señales donde esto hace falta. Pero tranquilamente ustedes podrían decir, no, yo voy a generar un vector T que arranca en 0, termina en 0.1 a intervalos de, y va creciendo a intervalos de P. Podrían hacer tranquilamente. ¿Sí? Entonces ahora van a tener como variable T a un vector de 101 elementos que arranca en 0 y termina en 0.1. Donde si ustedes ven el valor de cada uno de esos elementos, T1 vale 0, T2 vale 0.001, T3 vale 0.002. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, estamos. Excelente. Muy bien. Y ahora vamos a generar la señal, el escalón de 24 voltios. ¿Cómo lo vamos a generar? Vamos a decir, la señal de entrada va a ser U y va a valer 24 por, hay una función que se llama ones, que genera matrices de unos, ¿sí? Entonces, a este ones lo vamos a hacer de la misma dimensión que T. Y a eso lo podemos hacer escribiendo acá directamente size T. Ya está. Acá nos aparece, acá abajo, la variable U, que tiene el mismo tamaño que tiene T, que arranca en 24 y termina en 24. Entonces, si hacemos
U1 vale 24, U2 es también 24, U50 es 24. ¿Mm? Hicimos un escalón de amplitud 24 y de hecho este código que implementamos acá es un poquito más sencillo que el que yo puse en el script que le subí a la autogestión. Bien, hasta acá ahora ya tenemos la función de transferencia del motor que relaciona velocidad angular con tensión de entrada. Y tenemos una señal, una nueva señal de referencia que es el escalón U que se ejecuta, que corre en un tiempo t. O sea, yo podría hacer plot t, U y lo que vemos es, bueno, una señal escalón de amplitud 24. ¿Cómo hago ahora para meter esa señal en mi sistema? Bueno, lo que vamos a hacer es usar un comando que se llama lsim. Les recuerdo, siempre que quieran saber más sobre cómo se usa un comando en particular dentro de Octave o de MATLAB, help, en este caso hay que hacer @control/lsim. Y eso les devuelve, ahí está, era lsim nomás. Eso les devuelve la ayuda del comando, help lsim. Por supuesto, también lo podrían buscar en Google, ¿no? Lo interesante de esto es que más allá de explicar cómo se usa, tiene siempre esto, este apartado, see also, ver también la función impulso, la función inicial y la función step. O sea, cuando uno usa el comando help para ver la ayuda de una función, por lo general está este apartado de see also, ver también, y ahí aparecen otras funciones relacionadas con la que nosotros queremos usar. Entonces, por ahí, si ustedes están necesitando alguna función para hacer algo dentro de Octave, pero no saben cómo se llama esa función, pero conocen una parecida, pueden hacer el help de la parecida y ver si en estos see also los va llevando, les va apareciendo alguna función que haga lo que ustedes necesitan hacer. Bueno, entonces nosotros dijimos vamos a usar lsim, le pasamos como parámetros la función de transferencia, la señal de entrada y el tiempo en el cual se ejecuta esa señal. Y ahí tenemos, en este gráfico, la señal de entrada, que son los 24 voltios, y la señal de salida, que son los... ¿cuánto es 24 por 24? A ver, 24 por 24 es 576. Entonces esto debería andar alrededor de ese número. Sí, un poquito menos, 569 revoluciones por segundo es la velocidad a la que gira el motor con un escalón de entrada de 24 voltios. Yo dije recién 576, pero en realidad debería haber multiplicado 24 por 23.7, creo que era, una cosa así, claro. Si multiplico 24 por 23.7, me da 568,80, que es más o menos el valor que tenemos acá. De nuevo, lo que estoy haciendo aquí es aplicar el teorema del valor final, pero ahora con un escalón que en vez de valer 1 sobre S, vale 24 sobre S. Entonces acá tengo que calcular el mismo límite, pero multiplicándolo por 24. ¿Alguna pregunta? Profe, Yes. ¿puede ser que el mismo resultado se haya llegado multiplicando el M1 por 24 directamente?
Sí, esa es otra de las formas para resolver este problema. Eso es como si acá adelante, acá le pusiéramos un bloque de ganancia 24. Sí, pasaría lo mismo. O sea, haciendo esto, no, step 24 por M1. Y la figura acá, 0.1 segundo. Si hacemos eso, llegamos exactamente al mismo resultado. Este es otro de los caminos para hacerlo. Profe, ¿Sí? si vemos, o sea, ¿cómo sería la interpretación del gráfico que a los 0.06 segundos entre en régimen el motor? ¿Sería algo así? Sí, es algo así, exactamente. Sí, más o menos a esta altura queda terminado la etapa transitoria. Es más, la podríamos calcular si nosotros sabemos que el valor de régimen es 24 por 23.7, ¿sí? Lo hacemos así a grosso modo. Bueno, el sistema entra en régimen, y esto ya lo vamos a ver cuando veamos respuesta temporal. El sistema entra en régimen cuando llega al 98% de su valor final. Básicamente, en realidad decimos que entra en régimen, o sea que terminó la etapa transitoria, cuando la salida del sistema entra en una banda del más menos 2% del valor final y ya no vuelve a salir de esa banda. Entonces, a ver, acá no puedo dibujar. ¿O sí? No, acá no puedo dibujar, pero puedo imprimir la pantalla. Y llamar al viejo y querido Paint. Ahora voy a hacer una recta. Nosotros decimos que el sistema se establece cuando entra en una banda. Este es el valor final. ¿Sí? Bueno. Cuando el sistema entra en una banda de más o menos el 2% de ese valor de régimen, o sea, no me va a dejar, bueno, estoy exagerando horriblemente. Cuando entró en esa banda marrón y no volvió a salir de ahí, ¿sí? Entonces decimos, bueno, este sistema ya está este sistema ya está en régimen. ¿Sí? Si este es el 100%, esto es el 98% y esto es el 102%. Entonces, en este caso, exagerando, el sistema entra en régimen en este instante de tiempo, cuando la respuesta temporal entra en esa banda y ya no vuelve a salir. Entonces, volviendo acá a Octave, si multiplicamos esto por 0,98, sabemos que el sistema entra en régimen cuando llega a las 557 revoluciones por segundo, 557 radianes por segundo, que va a ser 550, más o menos por ahí. 555, no es fácil esto. 56, bueno, sí, por ahí. Más o menos por ahí. En apenas pasado los 0.04 segundos, o sea, pasado los 40 milisegundos, el sistema entró en régimen. Claro, sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, si quisiéramos determinar las otras funciones de transferencia, por ejemplo, I sobre E,
En ese caso vamos a tener que este bloque es la función de transferencia de trayectoria directa y todo lo que viene a continuación forma parte de la realimentación. Y una cosa que no dije, la di por hecho, pero ya que estamos la repaso. Cuando tenemos sistemas con múltiples entradas y queremos encontrar las funciones de transferencia con respecto a una entrada, lo que hacemos es anular la otra. O sea, nosotros escribimos la función de transferencia, nosotros hacemos WDS sobre, bueno, EDS, ¿sí? Con T sub L de S igual a 0. ¿Sí? O sea, hacemos nula esta otra entrada. ¿Mm? Porque no se olviden que las funciones de transferencia relacionan una salida con una entrada únicamente. ¿Eh? Es por eso que en este caso tenemos que hacer nula esta entrada T sub L, por eso no apareció en todo lo que yo les comenté. Y ahora, cuando querramos hacer la función de transferencia entre I de S y E de S, tampoco va a aparecer. Para hacer eso, nos queda entonces G1 en la trayectoria directa y K sub A, G2 y K sub B en la realimentación. Entonces, M2 va a ser G1 sobre 1 más G1 por G2 por K sub A por K sub B. Y ahí tenemos la función de transferencia que relaciona la, la corriente, perdón, con la tensión de entrada. G1, a ver, ¿hice bien? Sí. Si vemos cómo habíamos definido M1, fíjense que entre M1 y M2, lo que difiere es el numerador. Los denominadores son iguales. El denominador de M2 es igual al denominador de M1. Y eso no es una coincidencia. Eso no es de ninguna manera una coincidencia. Los sistemas tienen la dinámica de los sistemas, está almacenada, la información de la dinámica está almacenada en el denominador de la función de transferencia. Y ese denominador de las funciones de transferencia es independiente de las entradas y de las salidas. O sea, si nosotros buscamos también la relación entre velocidad y carga y también corriente y carga, vamos a encontrar que esas dos nuevas funciones de transferencia, con esta entrada igualada a 0, también van a compartir el denominador. ¿Sí? Van a compartir el denominador. Eso es así porque, les repito, en el denominador el denominador depende del sistema, depende de la dinámica del sistema y no de las entradas y de las salidas seleccionadas. Es tan fuerte eso que ese denominador igualado a 0 se llama ecuación característica del sistema. Y justamente lo que nosotros tratamos de modificar en los sistemas, diseñando sistemas de control, son las raíces de esa ecuación característica. Modificando las raíces de la ecuación característica, logramos distintos comportamientos. ¿Cómo están hasta ahí?
Vamos bien hasta ahora. Bueno, Tomando nota. excelente. Muy bien. Bueno, seguimos adelante con otro ejercicio. Sí, sí. Bueno. Bien, este es más interesante. Dice, en la figura se muestra el diagrama de bloques de un motor de corriente continua con realimentación de velocidad. Acá tenemos nuestro motor de corriente continua. Si se fijan, son los mismos bloques que teníamos recién. El mismo motor. Pero ahora hay una realimentación de velocidad. La velocidad del sistema, la salida, vuelve para acá y se compara con una señal de referencia. Ahora, esta señal de referencia representa la velocidad deseada, ¿sí? Entonces, esto ahora es una variable física que está medida en radianes por segundo. En los sistemas a lazo cerrado, la variable de salida y la variable de entrada se tienen que medir en la misma unidad. La unidad de medición de la variable tiene que ser igual. Justamente, ¿por qué? Porque tenemos esta comparación. Tenemos que comparar esas dos señales y tienen que ser de la misma magnitud, porque si no, no se puede comparar. No podríamos comparar amperes con grados Kelvin, por ejemplo. Fíjense que acá la diferencia es notable, porque acá que tenemos el motor a lazo abierto, la salida es velocidad y la entrada es tensión. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, profe, ¿qué está mirando? Porque ahí hay un lazo, ¿no? Ahí hay un lazo de realimentación. ¿O no? Pero ahí, profe, la ganancia no es la que estaré modificando la unidad de W. Sí, efectivamente. Pasan dos cosas. Primero que KB es la que está cambiando el valor de W. Esto es radianes por segundo que multiplicado por KB, fíjense la unidad de KB, voltios sobre radianes por segundo. Por lo tanto, si multiplico voltios sobre radianes por segundo por radianes por segundo, acá salen voltios. Entonces ahí estamos comparando tensión con tensión. ¿Sí? De hecho, esta señal de acá sería la fuerza contraelectromotriz del motor. Ahora, por más que internamente el sistema tenga lazos de realimentación, para nosotros que lo vemos como una unidad física, un motor, está trabajando a lazo abierto, porque la salida es velocidad, la entrada es tensión. En cambio, en este caso, este sistema trabaja a lazo cerrado, nosotros realimentamos la velocidad de la salida para acá y la comparamos con una señal de referencia. Entonces, en la figura se muestra el diagrama de bloque de un motor de corriente continua con realimentación de velocidad, donde W sub RDS representa la frecuencia, la referencia de velocidad, WDS la salida de velocidad del eje, IDS la corriente que circula por el motor y T sub LDS la carga del sistema, que puede verse como una perturbación. Se pide determinar dos funciones de transferencia nada más: velocidad de salida versus velocidad de entrada y velocidad de salida versus la carga. Esto, la verdad, que hacerlo mediante álgebra de bloques es bastante complejo. Es muchísimo más simple pasarlo al diagrama de flujo de señal y resolverlo por Mason, ¿sí? A esta segunda función de transferencia. Nosotros Profe, vamos a concentrar en resolver esta primera. Sí, el bloque STL se puede desplazar. no. A ver. No y sí.
no y sí. Lo querés, para hacer álgebra, para hacer el álgebra, digamos, vos querrías ser capaz de reemplazarlo, de llevar esta flecha, por ejemplo, vamos de nuevo al querido Paint. ¿Dónde estás? Paint. Querrías, por ejemplo, moverlo para acá. Por ejemplo, poner ese bloque de suma acá. ¿Sí? ¿Se puede? Algebraicamente sí se puede. Hay que agregar un bloquecito acá. No se puede, eso no se puede cambiar tan directamente. Hay que agregar un bloque que está relacionado con esto. ¿Sí? Y así sí lo podrías hacer, lo podés mover. Entonces, desde el punto de vista del álgebra de bloques, se puede mover. Desde el punto de vista del funcionamiento del motor, no. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por el bobinado multiplicado por la constante de torque del motor, nos da acá esta señal que es T sub m, el torque motriz. Este es el torque que genera el motor. Entonces a este torque le restamos la carga. No sé si fui claro. Sí, profe, ¿se entendió? ¿Se entendió? Bárbaro. Excelente. Bien. Vamos a ver cómo simulamos esto. Bueno, toda esta parte de acá adentro no la voy a repetir porque ya lo tenemos. Esto es M1. ¿Sí? Nosotros podríamos reemplazar. Volvemos al Paint. Podríamos reemplazar todo esto, ¿sí?, por el bloque llamado M1. Todo eso es M1. Entonces lo único que vamos a hacer es volver a aplicar la fórmula de la retroalimentación, ahora con Kp por M1 en la trayectoria directa y realimentación unitaria. Entonces vuelvo a Octave, le voy a dar un valor a Kp y vamos a decir la función de transferencia del lazo cerrado es igual a Kp por M1 sobre 1 más Kp por M1. Y esa es la función de transferencia del lazo cerrado del motor, que relaciona velocidad de salida con velocidad de entrada. Este sistema nos pide simular, este problema nos pide simular para la respuesta para omega R igual a 1500, o sea, una referencia de 1500 radianes por segundo. Les hago una pregunta. ¿Nuestro motor puede llegar a eso? No, profe. No. Llegaba a un régimen de 500 y algo. Exactamente. Nuestro motor tenía una velocidad máxima. Cuando hicimos esto, LSIM M1 UE, una velocidad máxima de 500 y algo, 566 radianes por segundo. Eso quiere decir que en la vida real nuestro motor no puede llegar a 1500. Pero fíjense qué pasa acá. Yo voy a hacer otro U, que va a ser WR ahora, igual a 1500 por once, el mismo T, ¿sí?, para crear el escalón de referencia de 1500, de valor 1500 radianes
por segundo. Y ahora voy a hacer LSIM, la función de transferencia de lazo cerrado, esta referencia. Sí, ahí está, listo. Estamos graficando muchísimo tiempo, pero bueno, no importa. Fíjense, ¿qué está pasando ahí? Pareciera que nuestro motor, si le ponemos una señal de referencia de 1500 radianes por segundo, es capaz de llegar hasta 1440. ¿Eso puede ocurrir en la realidad? No, no puede ocurrir. No va a pasar. Nuestro motor no llega a girar a esa velocidad. Entonces, pero Octave me lo simula sí, pero Octave no sabe lo que está haciendo. Octave es un esclavo que lo único que sabe hacer es sumar y multiplicar muy rápido, tremendamente rápido, pero lo único que sabe hacer, cuentas, nada más, suma y multiplica. Con eso hace todo. Entonces acá es donde entra el ingeniero. Acá es donde entra el ingeniero a decir, a ver, pero si la función de transferencia de lazo abierto, cuando yo hago LSIM, el motor solo, con 24 voltios, esto llega en 0,06 segundos, 0,04, por ahí habíamos dicho, a 572 o 560 radianes por segundo. Esto no anda. No puedo exigirle al motor que compré que gire a 1500 radianes por segundo. ¿Y ahí qué hago? Bueno, o bajo el requerimiento, 300, o compro otro motor. Vamos a replantearnos omega R, ¿sí? Y vamos a volver a dibujar esta figura. Con este nuevo valor de omega R. Pise la otra. Ahí está. Bueno, ahora sí. Sí puedo llegar a 290 y algo radianes por segundo. La referencia es 300, yo llegué a 290. La diferencia entre estas dos señales se llama error en estado estable. ¿Qué podría hacer yo para achicar esta diferencia? Bueno, del motor no puedo tocar nada. El motor está como está. ¿Qué puedo modificar? Puedo modificar Kp. Esto sí lo puedo modificar. Kp, esto. Eso es lo que yo le agrego al sistema. ¿Y saben qué es? Es una línea de código corriendo en un microcontrolador, en un Arduino o en un DSP, capaz que en una Raspberry, en un PIC. Es una línea de código. O un operacional, un amplificador operacional con 2 o 3 resistencias y probablemente un módulo de potencia después. Eso sí es fácil de modificar. Entonces, por ejemplo, vayamos a nuestra simulación donde Kp tenía un valor de 1 y cambiémoslo, digamos Kp ahora es igual a 10. Y hagamos de nuevo la función de transferencia de lazo cerrado y hagamos de nuevo la simulación. Fíjense ahora. Se achicó, agrandando el valor de Kp, se achicó el error en estado estable. ¿Sí? Lo que estamos haciendo nosotros es
ajustar nuestro compensador. La materia, sistemas de control, consiste en saber qué poner acá para cumplir con los requerimientos del sistema. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, esto con respecto a control. Ahora, les quiero hacer un comentario más sobre, sobre lo que es la simulación. Acá ustedes ven una línea recta, dos líneas rectas, ¿no? Y no mucho más. ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque nosotros, por la forma en la cual nosotros definimos el vector t y definimos luego el vector u. No le dimos muchos espacios para simular, muchos puntos a donde simular, que sean trascendentes. Voy a correr esa simulación de nuevo. Les recuerdo, t llegaba hasta 0.1 segundos. Entonces, corremos de nuevo esa simulación y fíjense que ese 0.1 segundo de t es lo que tenemos acá abajo. Ahora bien, como dijimos recién, todo este intervalo de tiempo no nos brinda ningún tipo de información. Acá no hay nada útil. Lo que tenemos útil es este pedacito de acá. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es recalcular t de forma tal de sacar más puntos acá. No simulemos tanto tiempo, pero saquemos acá más puntos. Porque si vemos, el paso de t era 0.001. Quiere decir que desde que iniciamos hasta este valor, 0.002, Octave solamente calculó dos valores. Es muy poco, ¿sí? Octave calculó el inicio, este valor acá y ese valor ahí. ¿Sí? Piénsenlo desde los métodos numéricos de solución. Es como si quisiéramos hacer la solución de una ecuación diferencial usando el método de Euler o de Runge-Kutta, usando un h muy grande. Entonces, cambiemos t, hagamos un p 10 veces más chico, el vector t lo hagamos llegar hasta 0.02. A WR no hay que volver a calcularlo. Porque total el que manda, en realidad en la simulación, el que manda es T. Ah, perdón, sí, hay que volver a calcularlo porque no tiene el mismo tamaño. No tomé la precaución de hacerlo del mismo tamaño. Si lo hubiéramos hecho del mismo tamaño a W, no habría problema. Miren acá. T ahora vale, T es de 201 elementos y WR de 101. Por eso Octave largó este error. Pero si hubiera tenido el cuidado, si acá hubiera mantenido el 0.01, no habríamos tenido ese drama. Simulamos de nuevo. Ahora llegamos hasta 0.02 segundos, que sigue siendo una barbaridad. Pero cuando le hacemos suma a este pedazo, fíjense que ahora tenemos un poco más de definición. ¿Sí? Si seguimos aumentando por este camino, vamos a llegar a un momento en que vamos a tener una curva linda. Le damos un orden de magnitud más a P. Lo ideal sería achicar T en consecuencia para no sumar demasiado procesamiento de datos. Ahora sí que T y WR son del mismo tamaño, los puedo correr sin recalcular WR. Ahora simulamos cada vez menos tiempo, pero fíjense que la curva se va haciendo cada vez más prolija. ¿Por qué?
porque vamos achicando el paso. El paso es la distancia a la cual Octave va haciendo los cálculos y va haciendo la simulación. Es como si en un método un método numérico para solución de ecuaciones diferenciales, achicamos el paso, el h. Bueno, ¿cómo están hasta acá? Vamos bien. Ok. Se entiende muy bien todo.